Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo aquí a la estantería de Dan. Bueno, ya tenemos unos cuantos jueguecitos, tenemos 10 juegos en una estantería que va a llegar a tener 100 juegos. Cuidado, que todavía nos quedan 90 y son 18 capítulos más de esto de la estantería de Dan. Para hoy tengo un programa la más de interesante, porque todos los juegos son de caja relativamente grande y vamos a hablar de juegos con dados. Seguramente muchos de vosotros sepáis lo poco que me gusta el azar dentro de los juegos de dados, pero estos de aquí no son precisamente juegos en los que el azar importe mucho. Dejadme contaros, ahora mismo os lo explico. Bienvenidos a la mesa de Dan. Pues muy buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Dan, tomad asiento, tomaos algo. Hoy vamos a charlar sobre la estantería de Dan y sobre 5 juegos de dados que a mí personalmente me encantan. Vamos a empezar con el primero, ya sabéis, las cajas van a ir de orden de más pequeña a más grande, porque las tengo aquí al lado, aunque vosotros no las veis. El primero, y ya la caja es un poco grande, así que cuidado con lo que se viene, es este Space Base. Space Base es un juego con daditos que personalmente me gusta mucho, me parece un juego muy guay, y dentro de su estilo de juego es el que más me gusta. Space Base es un juego en el que los jugadores vamos a ir creándonos nuestro motor de cartas, mediante el que cada vez vamos a ir ganando más dinero para comprarnos nuevas cartas y puntos de victoria, para ser el primero que llegue a 40 puntos y ganar la partida. Funciona con un sistema que yo creo que uno de los primeros juegos que implementó esto fue el Machicoro, ese sistema en el que tiramos 2 dados y todos los jugadores vamos a poder jugar con dichos dados, pero es el jugador inicial como elige cómo emparejarlos y demás. Puedes, si saca un 3 y un 1, activar el 3 y activar el 1, o activar el 4, y todos los demás jugadores van a seguir jugando en el turno del jugador activo. Yo creo que esto es una de las cosas más interesantes que tiene este Space Base y este sistema de juego, y es que todos los jugadores juegan en todos los turnos. Por lo tanto, son un estilo de juego que te tienen muy metidos dentro de la partida. Lo que tendremos que hacer con esos dados es ir activando las cartas, ganar monedas y comprar nuevas cartas. Como os digo, hay otros juegos dentro de este género, como por ejemplo Machicoro, que yo creo que fue uno de los primeros que surgió dentro de este estilo de juegos, o también estarían juegos como el Valeria y este Space Base. Y personalmente yo creo que Space Base es el que más me gusta, el que más he disfrutado, y yo creo que es el que se merece tener un huequecito dentro de esta estantería de ese estilo de juegos, porque la verdad es que es un estilo que, como os digo, es muy sencillo de jugar, se lo podéis sacar a casi todo el mundo y yo creo que funciona la mar de bien. Space Base, el primero que entra hoy en la estantería de Dan. El que entra ahora, yo creo que muchos os lo esperabais, porque es un juego que me gusta muchísimo y he hablado varias veces de él, lo he jugado, tenéis partida en solitario, no me voy a extender mucho más. Ese juego es, uy, que pesa de verdad, Roll Player, que yo tengo personalmente esta edición, que es la edición que me llegó de Kickstarter con la caja para poder almacenar todo el Roll Player dentro. Roll Player es un juego en cuanto a que el concepto es bastante curioso. El concepto del juego es que vamos a tener que crear una hoja de personaje de una partida de rol. Vamos a usar nuestros dados para irlo colocando en los diferentes atributos para intentar optimizar lo que tenemos que hacer. Nuestro personaje, dependiendo de su raza, de su tipo, de su profesión, va a necesitar unos valores u otros. Entonces nosotros vamos a ir cogiendo dados de diferentes colores y diferentes valores y los iremos colocando de tal forma que intentemos optimizar eso. Que si necesito un valor exacto para la suma de los 3 dados de cada característica, o si necesito los dados de ciertos colores en ciertos puntos por mi profesión, o necesito los dados en ciertos lugares por mi background, por mi historia personal. Todo esto lo vamos a ir gestionando con un sistema en el que cada vez que cojamos los dados iremos activando ciertos efectos y tal que nos permitirán modificar el valor de estos dados. Pero el Roll Player no se queda aquí, porque al final sí que es cierto que la primera edición del juego, el juego básico, lo que nos hace es hacer esa hoja de personaje. Pero la gracia está en que con las expansiones nos han ido metiendo formas de jugar con ese personaje. La primera, por ejemplo, nos permitía ir usando a nuestro personaje para pelearnos con ciertos bichos durante la partida, y una vez creado la hoja de personaje tendríamos la oportunidad de enfrentarnos a un final boss, a un monstruo final. Y luego la segunda, que fue la de los diablillos, nos daba acceso a una serie de compañeros que nos podían mejorar ciertas acciones y donde podríamos colocar también ciertos dados. La verdad es que Roll Player es un juego que está muy bien, lo juego bastante, tiene un solitario muy chulo y yo creo que merece, sin lugar a dudas, un espacio dentro de la estantería y se va a quedar aquí al lado del Space Base. El siguiente es ya un poco más Eurogame, ya nos vamos un poco a juegos más estratégicos, pero la verdad es que el juego me gusta un montón y yo lo disfruto como un enano cada vez que lo juego.
y me gusta mucho más esta segunda parte que la primera. A lo mejor algunos ya sabéis de qué juego estoy hablando. Dicho juego es Marco Polo. Marco Polo 2, curiosamente, como os decía, la segunda edición de este Marco Polo, bueno, el segundo juego que sacaron de este Marco Polo, personalmente me gusta un poco más porque lo siento un poco más satisfactorio que la primera parte. Marco Polo 1, los viajes de Marco Polo, se me hacía un juego un poquitín complicado a la hora de que el juego te apretaba mucho y te presionaba mucho en muchos puntos para que tuvieras que intentar optimizar todo al máximo para hacerlo lo mejor posible, que es algo que a muchos jugadores les encanta hacer. Yo personalmente soy una persona a la que me molan más un poco los combos y sentir que tengo mucha libertad para tomar muchas decisiones e intentar buscar cuál es la mejor. Esto lo encuentro en Marco Polo 2. Marco Polo 1 era un juego que era mucho más agobiante y este 2 es mucho más libre, y eso es lo que hace que este Marco Polo 2 esté por encima, para mí, personalmente, de Marco Polo 1. Marco Polo 2 es un juego de gestión de dados, donde vamos a ir, bueno, de gestión de dados, de colocación de trabajadados, que se suele decir, y esto es que los dados que vamos a ir jugando cada ronda son trabajadores, que colocaremos en diferentes lugares para ir haciendo una serie de cosas, cumplir contratos, movernos por el tablero, ir optimizando todo lo que podemos hacer para intentar ganar la mayor puntuación. En el Marco Polo 1 lo principal que podíamos hacer era viajar y hacer contratos. En este de aquí también es lo principal, pero tenemos con muchas más opciones y es mucho más sencillo viajar y completar contratos, y eso te da una sensación de satisfacción bastante mayor a la que te daba el Marco Polo 1 desde mi punto de vista. Así que Marco Polo 2 tenía que estar dentro de esta estantería porque sinceramente me gusta mucho, mucho. Y aquí lo vamos a poner, por ahora. Ya sabéis que luego lo reorganizo por el resto de la estantería. Ahora nos vamos con otro que me ha gustado mucho este año. He hablado bastante de él, obviamente todos los que estoy comentando me han gustado mucho, entonces si no, no estarían aquí en la estantería. Dicho juego es Cubitos. Cubitos es un juego que personalmente me ha parecido muy guay, que lo que propone y lo que... Me acabo de dar cuenta, os prometo que no me había dado cuenta hasta ahora, me acabo de dar cuenta de que tengo dos juegos en esta sección del mismo autor. Space Base y Cubitos son los dos de John DeClair, que es un autor de juegos de mesa que personalmente me gusta bastante lo que hace porque pega un giro, una vueltecita a una mecánica para convertirla en un pelín más original o hacer algo diferente, y eso a mí personalmente me mola, porque no copia literalmente mecánicas, sino que intenta un poco readaptarlas. Dentro de este Cubitos tenemos un juego de construcción de mazos, porque es muy construcción de mazos, pero con dados. Vamos a ir construyéndonos nuestra reserva de dados y la vamos a ir lanzando, y tenemos que imaginarnos esos dados como cartas que tienen opciones de ser unos efectos u otros. Entonces es un sistema muy guay porque vas a ir lanzando dados intentando encontrar la mejor combinación de dados para intentar ganar una carrera. Cubitos es un juego donde vamos a intentar hacer una carrera y llevar nuestro cubito de una punta a la otra del juego, pero de una forma, como os digo, muy original, ya que funciona con un sistema de forzar tu suerte que está bastante bien montado. Muchas veces os comento aquí en el canal que el push your luck o forzar tu suerte es una mecánica que si cuando te toca el turno y tú tienes que forzar tu suerte, nunca forzarías la suerte o siempre la forzarías, no tiene gracia, porque es como... tiene que tener un valor, tiene que tener un peso de verdad que pueda forzar mi suerte. Si el forzar la suerte no es lógico, no tiene mucho sentido. En este juego, en Cubitos, es muy guay forzar tu suerte muchas veces, entonces yo creo que en ese sentido está muy bien montado. Y luego, tal como se lleva el tema de la construcción de mazos, donde en lugar de comprarte cartas te vas a comprar nuevos dados, los efectos de los dados, la variabilidad en cada una de las carreras, las diferentes carreras que se pueden jugar, los diferentes circuitos. Este Cubitos personalmente me ha gustado mucho este año y quería meterlo en la estantería a ver cuánto dura, pero la verdad es que por ahora me ha dado muy buenas partidas, muy buenos momentos y lo he disfrutado mucho. Cubitos se queda aquí a la espera del último que va a entrar en el día de hoy. Ese juego es ni más ni menos un juego de De Beer, ya tiene su tiempo, pero sigue siendo muy buen juego. Es Ganges. Ganges, sinceramente, es uno de los juegos de colocación de trabajadados, de gestión de dados, que más me gusta y que mejor me funciona. Es un Eurogame, pero bastante sencillo. Podríamos estar hablando aquí directamente de un juego estratégico de iniciación con un puntito más. Sí que es cierto que tiene algunas mecánicas que a lo mejor no son 100% de iniciación, pero podríamos hablar de un puntito extra a un juego de iniciación. Dentro de Ganges lo que tenemos que hacer es ir usando nuestros dados para ir optimizando nuestras acciones. Lo bueno que tiene el juego es que tiene como muchas opciones de los lugares donde podemos ir colocando los dados y muchas opciones de puntuar. Una de las principales
cosas originales que tiene este juego es que tienes 2 tracks y tú vas a empezar en ciertos puntos de los 2 tracks. Uno es el track de dinero, ¿vale? Que te va a marcar cuánto dinero tienes y que va a avanzar en un sentido, y el otro es el track de puntos de victoria, que va a avanzar en el sentido inverso. En el momento en el que un jugador cruce ambos tracks, se termina la partida y se mira quién es el ganador, que normalmente es el que ha cruzado, y si no, el que haya cruzado por más distancia. La verdad es que Ganges en ese sentido, ese punto es bastante original y te da bastante libertad, porque no es el típico juego en el que solo tienes una forma de ganar. Y yo creo que eso es una de las magias que tiene este Ganges. Hay varias formas de hacer puntos de victoria e intentar acercar esa victoria, porque por monedas también puedes ganar. Entonces puedes ir a montarte una forma de puntuar un poco más centrada en el comercio. Luego también puedes ir a puntos de victoria buscando una forma de funcionar basada un poco en unos templos que vas a ir colocando en tu zona de juego. Luego también hay un río que te va a ir dando como combos para poder ir gestionando un poco mejor los dados y activar nuevas acciones. Tiene muchas acciones, es un juego muy satisfactorio, es un poco lo que sucedía con el Marco Polo, que te sientas y es como, tienes aquí un abanico, elige tú lo que quieres hacer y busca tú la mejor forma de hacerlo. De verdad, a mí Ganges me gusta un montón, me parece un muy buen juego y por eso entra en la estantería también como uno de los juegos de daditos que quería meter dentro de la estantería. Y con esto termino, estos son mis 5 juegos de dados que van a entrar en la estantería. Puede ser que haya más. Quién sabe, ya lo veremos cuando terminemos con los 100 juegos, pero estos serán 5 juegos de dados que me encantan y que quería que estuvieran dentro de este top 100. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, nos vemos muy pronto en el próximo, que vaya bien, chao.